Eso nos da la pauta de que estamos exquisitamente diseñados para tolerar mucho más de lo que habitualmente nos exponemos a tolerar. Entonces, de una manera análoga a los callos que se nos generan cuando entrenamos, hay callos psicológicos, emocionales, hay estímulos que nosotros necesitamos ir haciendo para sacar a relucir nuestra mejor versión. Y cuando no lo hacemos, empiezan a aparecer las patologías que llamamos depresión, que llamamos ansiedad, que llamamos déficit de atención con hiperactividad, que llamamos bipolaridad. Hay una discordancia entre lo que estamos preparados a hacer y a lo que nos exponemos habitualmente. Y eso tiene un costo. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, David? Yo excelente. De verdad que te doy las gracias además por haberme, porque hayamos coincidido en Rosario, por haber tenido el honor de entrevistarte en esa mesita redonda que hicimos en ese festival de movimiento, que yo sigo alucinando toda la comunidad que se juntó allí en una ciudad tan pequeñita como Rosario, toda esa comunidad que venía de todas partes de Argentina y del mundo. De verdad que fue una experiencia increíble, y el poder haber compartido contigo en escenario junto, con los cracks de los chicos que crearon todo ese movimiento, y Hisashi, que venía de Japón. De verdad que fue bastante interesante. Nos hubiese faltado bastante tiempo, pero ha sido un honor de verdad conocerte en persona y conocer a tu familia y compartir ese ratito en Rosario contigo. El honor fue mío. La verdad que fue una jornada muy, muy linda, de tribu, de comunidad, como dijiste, y haberte conocido en persona. Yo habitualmente tengo un comentario hablando un poco, conectando lo que tiene que ver con la virtualidad y lo analógico y lo presencial, y es que me gusta, es algo arbitrario mío, que cuando tengo una conversación con una persona de manera virtual y se extiende en el tiempo, tengo que sí o sí transferirlo a la presencialidad. O sea, yo no puedo invertir tiempo solamente en la virtualidad y no capitalizar las oportunidades de conocer a las personas con las que interactúo. Y eso es cada vez más relevante, ¿no? Entonces, tener un poco una tasa, aunque sea de un 25% del tiempo que uno interactúa de manera presencial. Lógicamente, cuando uno se encuentra, por ahí pasa un largo periodo de tiempo, y cuando uno interactúa online es, o sea, reaccionando a una historia, algún mensaje de WhatsApp, una breve llamada. Pero para tener en cuenta, ¿no? Es como tener un ratio, una tasa de virtualidad-presencialidad. Así que cada vez que logro conectar con alguien con quien ya conecto de manera virtual, siempre es un bálsamo para mi alma analógica. Mira, a mí me pasaba algo curioso contigo porque, o sea, realmente te venía siguiendo ya hace un tiempo en redes sociales, pero como no publicas tanto y publicas, no suele ser la típica publicación de repente que ves de Carlos Jaramillo, de un Biter que está también un poco extremista, y todo el mundo me decía, es que Ignacio, 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 y yo decía, tengo que terminar conociendo a Ignacio porque, sentía la necesidad de que quería entrevistarte justamente sobre lo que vamos a hablar hoy, que es el invierno metabólico. Es un tema bastante interesante, pero realmente, y te lo decía antes de entrar a la entrevista, de que era una entrevista que realmente la quería hacer presencial, pero bueno, los tiempos por ahora no se han dado, pero ya la próxima que hagamos seguramente sobre las pantallas y la adicción a los dispositivos móviles, sí que la haremos presencialmente ahí en Buenos Aires. Ya te hice la propuesta y la invitación, esperemos que logremos coincidir. Estamos en la misma zona horaria, pero bueno, alejados por un vuelo de 1 hora y media entre Santiago y Buenos Aires. Y yo, para un poquito por poner en preámbulo también a las personas, de que entiendan, de que entren en contexto y que entiendan de lo que vamos a estar hablando. Yo, cuando estaba preparando la entrevista, realmente no sabía muy bien por dónde empezar todo esto, porque me da la impresión, Ignacio, de que estamos haciendo todo mal. Pero antes de meternos en el tema de invierno metabólico, porque creo que estamos adaptados para algo que ya no es nuestro entorno. Pero antes de que empecemos con el tema del invierno metabólico y de por qué no estamos viviendo las estaciones y cómo esto nos puede estar afectando a nivel metabólico, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. Si pudieses definir o cómo... a Jaramillo muchas veces le pregunto que se define en una frase, pero Jaramillo ya lo tiene aprendido, ¿no? La frase con la que se define, él se define mucho como padre. Pero de ti quiero que te presentes con todas las de la ley. ¿Quién es Ignacio 40? Bueno, a mí me hizo la misma jugarreta, Carlos, cuando fuimos al Loop Summit del año pasado, y
me presentó como padre, amigo sincero y estudiante de la naturaleza humana. Me quedo para hacer una introducción, son términos que me definen también y es importante mencionarlos. Me quedo como estudiante con este mote de estudiante de la naturaleza humana, que ya en términos más académicos, si se quiere, yo soy médico, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2009. Después hice la carrera de psiquiatría, la hice en dos instituciones diferentes. Y un poco cómo llego a la psiquiatría tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver un poco con mi foco en la alimentación hoy por hoy. Yo cuando estuve viviendo en Estados Unidos antes de empezar medicina, estaba bastante metido, bastante obsesionado en todo lo que tenía que ver con el alimentarme para el entrenamiento de 16, 17 años, los batidos de proteína, etcétera. Entonces me empecé a meter mucho en el tema de alimentación, entrenamiento. Después cuando empecé en la facultad, seguí con toda esa situación, pero siempre tenía un interés particular en la psicología, en los rasgos de personalidad, todo lo que tenía que ver con, bueno, la psiquiatría en definitiva, desde la medicina, empezar a inclinarme por la psiquiatría, pero siempre con un ojo en lo que tiene que ver con la endocrinología, las hormonas, funcionamiento, fisiología. Al final del día tuve que tomar una decisión, me incliné por psiquiatría, dejé de estudiar nutrición durante un tiempo, pero cuando termino de un poco ahí en el adoctrinamiento más académico, tuve una muy buena residencia eh, con mucha psiquiatría de enlace, viendo pacientes al pie de la cama, internados en el Hospital Centenario de Rosario. Entonces todo eso me fue dando también una perspectiva de ver pacientes clínicos con dolencias psiquiátricas y empezar un poco a recobrar un poco la visión sistémica del paciente. Si bien va el reumatólogo y ve su artritis, va el psiquiatra y ve su depresión, va el traumatólogo y ve su deformación articular, va el cardiólogo y atiende su infarto o su miocarditis o su hipertensión, empezar a recobrar un poco una visión sistémica. Y ahí es donde viene lo de ser un estudiante de la naturaleza humana y no perdernos en el camino con la segmentación de nuestra visión del paciente humano, porque esas visiones, al final del día, nos sirven como para hacer un análisis exhaustivo, pero después si no hacemos el zoom out e integramos esas miradas, nos quedamos cortos. Y es ahí donde empezamos a desconectarnos, a incomunicarnos entre profesionales, con los pacientes y a fragmentar nuestra mirada. Eso solamente puede ofrecer soluciones fragmentadas. Y es ahí donde, bueno, yo como psiquiatra, siempre me defino como un psiquiatra tradicional. Después hice una rotación en Estados Unidos en el 2006, ya, digamos, durante la carrera, en una clínica en el Weight Control Center en Michigan. Y ahí empecé a conectarme con la obesidad nuevamente y después hice esa desconexión durante mis años de psiquiatría. Y un poco la vida me volvió a poner en el camino estas dos grandes pasiones que tenían que ver con obesidad, sobrepeso, salud mental, pero un poco alejado de lo que tiene que ver con la mirada clásica de los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia, los atracones, y verlos así fragmentadamente como una como una checklist de síntomas. Así que bueno, un poco psiquiatra con una formación tradicional a la que he leído, a mí me gusta pensarme como que le voy agregando capas de experiencia y capas de interés en otras variantes, agregándole creativamente un montón de los desafíos modernos que nos toca confrontar como seres humanos. Una de las características que tenemos como seres humanos es que somos seres culturales. Producimos cultura, producimos constantemente y después vivimos en eso que nosotros producimos. Así que es un poco como intro a algo de lo que vamos a conversar, el hombre moderno y su cultura y su entorno, cómo fuimos muy exitosos en dejar la naturaleza bien lejos. Curiosamente, me encanta la frase que ha dicho de que hemos sido muy exitosos dejando la naturaleza bien lejos.
Y por eso te decía, realmente cuando estaba preparando la entrevista, yo decía, pero ¿y por dónde empiezo? Si es que lo estamos haciendo tan, pero tan mal. O sea, vivimos en un entorno desconocido, ¿no? Tú mencionabas el tema de la naturaleza humana. O sea, que de naturaleza queda poco y de humana hasta también, ¿no? Que nos está quedando muy poco de lo que supuso ese contexto, ¿no? A nivel evolutivo. Y hay una de las cosas que a mí más me sorprende y es que básicamente no estamos viviendo las estaciones. O sea, de hecho, cuando te planteé el hacer esta entrevista en torno al invierno metabólico por todas esas adaptaciones que ocurren, no solamente a nivel, o sea, a nivel fisiológico, y de las que estamos totalmente desconectados, pero porque vivimos un verano eterno. O sea, vivimos calientitos en invierno y también fresquitos en verano, ¿no? Luego los días son más largos, los días son más cortos, pero tenemos las luces y las pantallas artificiales todo el día. O sea, estamos totalmente desconectados de absolutamente todo. Entonces, por favor, dame tu luces aquí de por dónde empezamos, porque es que esto es una locura lo que estamos viviendo y yo quiero que la gente entienda el por qué lo estamos haciendo tan mal. O sea, porque obviamente lo que estamos viendo a todos los niveles, no solamente a nivel de enfermedad, de salud metabólica, sino también a nivel mental, todas las enfermedades a nivel mental, sino también de obesidad, cáncer y todas las enfermedades que se derivan de todo ello. Entonces, ¿por dónde empezamos, Ignacio? Sí, yo creo que por dónde empezar es siempre un tema complejo. Hay la naturaleza humana, podríamos empezar a hablar de las naturalezas humanas porque tenemos diferentes tipos de mentalidades y todos nos estamos adaptando a entornos distintos, a ambientes diferentes con estímulos distintos. Parte de lo que tiene que ver con la psiquiatría evolutiva, hay un libro maravilloso de un psiquiatra que se llama Randolph Nesse, que es uno de los máximos exponentes de la psiquiatría evolutiva, que es un poco no estar justificando todos los síntomas como que son de las patologías, adaptaciones a nuestro medio, sino como factores o rasgos que nosotros los seres humanos tenemos y todos los otros animales tenemos al adaptarnos eficientemente a estímulos que son de alguna manera patológicos, erráticos o superaditivos, artificiales, básicamente, cómo empezamos a padecer en consecuencia. Yo creo que podemos empezar por entender de que la mayor parte de estos estímulos y exposiciones, a mí siempre se me viene la parábola de la rana cuando es hervida lentamente, ¿no? Que no se da cuenta que está siendo hervida y en definitiva muere calcinada. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque el cambio fue gradual y al principio se sintió calentita y acogida en esa temperatura hasta que se dio cuenta que estaba hirviendo, ya fue muy tarde. Cuando uno introduce un cambio muy repentino, muy de shock, muy fuerte, uno se da cuenta y tiende a reaccionar mucho más dramáticamente, ¿no? Uno mucho más enfáticamente. Y parte de eso nos ha ido ocurriendo, ¿no? Porque todos los cambios, un poco de lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, la exposición a luces, yo creo que una de las máximas revoluciones acá con la aparición de la electricidad y después de que aparezca esa tecnología, la manera en la que empezamos a lidiar con esa tecnología. Yo creo que es un sumum de situaciones, ¿no? El procesamiento de nuestras luces, cómo estamos consumiendo la información lumínica, cómo estamos consumiendo la información mediante nuestra alimentación, cómo estamos consumiendo información de otros humanos, cómo estamos consumiendo información de nuestra vinculación, de nuestro contacto. Tiene mucho que ver con esto que decíamos de la tasa de virtualidad y contacto físico verdadero. Cómo estamos estimulándonos desde el movimiento, que es una de tus áreas de expertise, cómo estamos desafiando nuestro organismo, nuestro cuerpo. Entonces, cómo nos hemos ido distanciando de esta frase que hablábamos el otro día y un poco te lo comentaba, es decir, una de las preguntas que podemos hacernos como para empezar a hacer perspectiva, yo creo que nuestra conversación de hoy va a dejar muchas más interrogantes que respuestas definitivas y creo que eso me gusta. ¿Cuánto nos podemos alejar de los estímulos que necesitamos para conservar la salud? Y es una visión alternativa a
¿Cuánta actividad física tengo que hacer viste, 30 minutos cada 3 días o 4 minutos? O cuánta proteína. Bueno, ¿cuánto me puedo alejar de todos esos estímulos naturales para conservar mi salud? Y al final del día, esto de la estabilidad, de mantenernos tan ligados o tan dependientes del confort, termina siendo uno de nuestros mayores hándicaps, ¿no? Una de nuestras mayores deficiencias, tanto mentalmente como físicamente, si cabe trazar una diferencia. Cuando nos enamoramos del confort, cuando nos enamoramos de la comodidad, no toleramos el frío, no toleramos el calor, no toleramos irnos al aburrimiento, no toleramos la actividad física intensa, y empezamos a distorsionar nuestra percepción de la realidad, de lo que es bueno y de lo que es malo para nosotros, porque se siente de manera desagradable o agradable. Entonces ahí es donde empezamos a confundir placer con satisfacción y contento. Empezamos a confundir placer, felicidad y bienestar. Y empezamos a confundir conceptos centrales en la vida del ser humano, ¿no? ¿Quién dijo que el objetivo del ser humano es la felicidad? Desde un punto de vista biológico, haciendo más a la cuestión más biológicamente estricta, bueno, no estamos cableados para la felicidad, estamos cableados para la supervivencia y la reproducción, como todos los animales de la Tierra. Pasa que somos bichos mucho más sofisticados y le damos 20 vueltas a nuestra estancia en este mundo y podemos decidir un montón de cuestiones, lo cual es fantástico. Pero ¿por dónde empezar? Bueno, ¿cómo nos hemos alejado de todos estos estímulos que necesitamos para conservar nuestra salud y una vida llena de sentido al final del día? Mire, yo creo que, de hecho, a mí me encanta la frase que nos define como monos ansiosos en una jungla de cemento, porque es que, y es que cuando te das cuenta que básicamente todo ha cambiado muy, muy rápido en los últimos 75, 100 años, probablemente, de manera abrupta y que estamos totalmente desconectados de lo que fue ese contexto evolutivo. Y justamente con lo que tú vienes mencionando de esa comodidad, ¿crees que justamente la comodidad es lo que nos ha llevado justamente a este camino de obesidad, de enfermedad? Y destacar también lo que tú mencionabas, el tema de ese mundo dopaminérgico en el que vivimos, que estamos empezando, ¿no? Estamos confundiendo en muchos casos pico de dopamina fácil, esa dopamina rápida, por felicidad. O sea, me gustaría saber cómo esa comodidad, o sea, ¿por qué nos hemos vuelto tan intolerantes a esa incomodidad? No soportamos ni siquiera, hay gente que le incomoda el simple hecho de salir a caminar, que haga un poco de calor y que te empiece a correr una gota en la frente ya es incómodo. O sea, ya ni hablar de que la mayor parte de la población después de cierta edad deja de correr, Ignacio. O sea, yo alucino con las estadísticas que uno ve en la población general, porque es que estamos fatal. Que yo creo que es una respuesta evolutiva por algo que durante mucho tiempo quisieron explicar las pandemias de obesidad, patología cardiovascular, patología psiquiátrica, pero sobre todo vamos a quedarnos con lo que tiene que ver con el sobrepeso, que por ahí es algo más aceptado, por estar comiendo mucho y moviéndome poco, ¿no? En la famosa, el balance calórico, balance energético, y que de algún de que el individuo es vago, es cómodo, que el individuo no tiene voluntad. Entonces uno va al profesional, el profesional te dice, no, bueno, lógicamente acá lo que hay que hacer es comer menos y moverse más. Esto muchas veces yo lo represento como es como que como un DT de fútbol, es como que Scaloni le diga a sus jugadores o cualquier entrenador de fútbol le diga a sus jugadores, bueno muchachos, nuestra estrategia para el día de hoy es meter más goles que el rival. Buenísima onda. O sea, la estrategia implica cómo nosotros vamos a hacer y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, no tratar de promover el resultado final de lo que uno estaba buscando, que tiene que ver con la eficiencia energética. Nosotros somos monos, monos ansiosos en una jungla de cemento, como vos decís, pero también entender que estamos cableados para conservar energía. Esto es bastante incluso anacrónico
O sea, tenemos que entender cómo hubiéramos vivido nosotros gran parte de nuestro día a día, no muchos años atrás. Hablemos de, cuando uno habla de ancestralidad, tenemos que irnos 200, 300 años para atrás y nuestros trabajos eran mucho más físicos, con mucho más output, mucho más agresividad, mucho más intensidad, más tiempo dedicado al trabajo físico. Entonces era prácticamente innecesario hacer un trabajo específico que tuviera que ver con mantenernos activos. Era muy difícil estar sedentarios y ganarnos la vida, porque gran parte de los trabajos tenían que ver con algún tipo de movimiento físico, usando la cabeza, cooperando, estando con otras personas, compartiendo, conectándonos, resolviendo conflictos, cooperando, compitiendo. O sea, todas estas cuestiones que han hecho que han sido la base del bienestar de nuestro avance como especie. Entonces, con un gran poder viene una gran responsabilidad, decía Peter Parker, o el tío Ben. Entonces, cuando se empieza a liberar tiempo, porque se empiezan a automatizar procesos y los trabajos empiezan a ser menos físicos, es donde empieza de a poquito a entrar el fenómeno, bueno, pero tampoco vamos a estar tan quietos. ¿Cuánta actividad física necesitamos hacer para conservar nuestra salud? ¿Qué tipo de estímulos tenemos que hacer? Y ahí se lo podemos llevar, tanto lo que tiene que ver con el movimiento, lo podemos llevar a usar nuestra cabeza. Por eso, trabajos repetitivos, trabajos aburridos, trabajos en los que no estamos involucrados, nos llevan inevitablemente a una apatía, a un desgano, a una falta de conexión con lo que estamos haciendo, a una falta de contacto con un estado de flow, un estado de una experiencia óptima en la que estemos disfrutando de lo que estamos haciendo, conectados. Y nos damos cuenta cuando estamos conectados con lo que estamos haciendo. Cuando uno está desafiado, cuando uno está expuesto, cuando uno está asumiendo riesgos, que era el día a día de nuestros ancestros. No había tantos días cómodos, repetitivos, con una altísima previsibilidad de lo que iba a ocurrir, con una altísima intolerancia a la incertidumbre, con una necesidad de control de cada situación, de cada momento de nuestro día a día. Tenemos que entender de que eso es atípico para nuestra especie. Podríamos empezar, o sea, a partir de la revolución agroindustrial, hace 13.000, 17.000 años atrás, empezamos a tener progresivamente ciertos niveles de previsibilidad, pero nunca como lo que necesitamos ahora para conservar nuestra calma. Entonces, estamos cableados para la eficiencia. Por eso incluso, esto es lo que un poco Homero Simpson después, cómo destila tan elegantemente, digamos, con ese personaje de la ley del mínimo esfuerzo, tratar de gastar la menor cantidad de energía, la economía del movimiento, no estar gastando energía innecesariamente, porque la energía siempre fue costosa. Entonces tenemos un montón de mecanismos muy elegantes. Nuevamente uso la misma frase porque me parece que están diseñados de una manera tan exquisita y armoniosa con nuestros entornos naturales, que incluso ahí es donde tienen ese elemento de la estacionalidad, tanto diaria como, tanto como circadiana, como a nivel estacional. O sea, hay diferentes ciclos que uno va atravesando a lo largo del día, a lo largo del mes, a lo largo del año, depende de la latitud en la que uno se encuentre. Entonces, todos estos conceptos los hemos ido de alguna manera allanando para tratar de que todo el estímulo sea igual. Entonces, como vos decías, nos exponemos empieza a hacer un poquito de calor, aire acondicionado en 24, empieza a hacer un poquito de frío, calefactor en 24 o 25. Entonces estamos casi toda nuestra vida entre 22 y 26 grados y tenemos un nivel de intolerancia. Ahora alguien se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando nunca te expones al frío por debajo de ciertas temperaturas? ¿Qué procesos químicos no se catalizan, o sea, no se aceleran? ¿Qué procesos químicos no estamos hormonales, enzimáticos, psicológicos, ¿no? Ahora está muy de moda el cold plunge, tirarse al agua fría, exponerse al frío voluntariamente. Es como que tenemos que hacer un rebranding, tenemos que hacer una nueva marca de todas las cosas que necesitamos para exponernos. A mí me parece válido de todas maneras. Lo que estoy diciendo es, tenemos que ponerle nombre, ¿no?, al ayuno intermitente, pasar periodos de tiempo variables sin comida, entendiendo que igual tenemos
el gran porcentaje de la población seguridad alimentaria. O sea, acá siempre hago una mención social o de ciencia, de conciencia social de que uno sabe que hay mucha gente que no tiene acceso a una fuente segura de alimentos, a proteínas de alta calidad y densidad nutricional. Uno entiende eso, pero gran porcentaje de la población, estamos en una época en la que en el mundo hay más personas obesas que desnutridas. ¿Está? No vamos a entrar en la complejidad de muchas personas obesas que están también con una microdesnutrición. Pero en términos energéticos, nos podemos apoyar en el estudio del escocés de Angus. Tuvo 382 días en ayuno después de una obesidad mórbida. Entonces, eso nos da la pauta de que estamos exquisitamente diseñados para tolerar mucho más de lo que habitualmente nos exponemos a tolerar. Entonces, de una manera análoga a los callos que se nos generan cuando entrenamos, hay callos psicológicos, emocionales, hay estímulos que nosotros necesitamos ir haciendo, a los que necesitamos ir exponiéndonos para sacar a relucir nuestra mejor versión. Y cuando no lo hacemos empiezan a aparecer las patologías, que llamamos depresión, que llamamos ansiedad, que llamamos déficit de atención con hiperactividad, que llamamos bipolaridad. No estoy simplificando, ¿tá? Porque son patologías muchas veces severas y que tienen una multiplicidad de situaciones. Tampoco quiero caer en, bueno, si te expones al frío, al calor, salís a correr todos los días, no vas a estar depresivo, porque hay un montón de situaciones que afectan esto. Pero lo que quiero apuntar es que hay un mismatch, hay una discordancia entre lo que estamos preparados a hacer y a lo que nos exponemos habitualmente. Y eso tiene un costo. Mire, que curiosamente esa incomodidad antes pertenecía justamente a lo que tú mencionabas de la naturaleza humana y que a día de hoy, y aquí yo te pregunto dos cosas. Primero, si nos hemos hecho adictos a esa comodidad que nos ha traído la vida moderna, y me encanta lo que tú mencionas del rebranding, porque básicamente ahora tenemos que buscar esa incomodidad que antes pertenecía justamente a la propia naturaleza y ese propio contexto. Entonces, ¿por qué nos hemos hecho adictos a todas esas comodidades que nos ha traído la vida moderna? Te voy a pelear un poco el concepto de adicción ahí, porque yo no creo que seamos adictos a la comodidad, sino que estamos cableados para tener una inclinación hacia el confort y la comodidad. Justamente porque pensate que nuestra mente, de una manera análoga a una ameba que ni siquiera piensa, tenemos dos funciones principales, de aproximación o de evitación. Entonces, cuando uno siente amenaza, dolor, incomodidad, displacer, sufrimiento, mensaje de posible muerte, riesgo, en líneas generales nuestra reacción automática es la evitación. Ahora, la aproximación es hacia el placer, hacia lo cómodo, hacia el bienestar, hacia lo agradable, a lo que se experimenta como agradable. Entonces, gran parte de todas estas cuestiones eran dados, digamos. Teníamos que enfrentarnos al frío, al dolor, a procesos de maduración, a sacrificios, a esfuerzo cotidiano, a la incomodidad, todo eso, e incluso socialmente, eran elementos valorados. Hoy por hoy, digamos, si uno se expone voluntariamente, hasta puede ser catalogado de loquito, de raro y tal, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Lo hemos extirpado de nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades más modernas. Hay que decir que hay un montón de sociedades que conservan esto todavía, pero son cada vez, quedan más aisladas y son como grupos muy aislados o que están en diferente contacto con la naturaleza. Por eso cuando uno viaja a un lugar en el cual esto está conservado, tampoco necesitas irte al África, ¿no? Hay un montón de lugares selváticos o lugares rurales en los cuales la conexión con la naturaleza es mucho más alta y tienen otro tipo de padecimientos. Pero yo no creo que seamos adictos al confort o a la comodidad, sino que tenemos una predisposición o una susceptibilidad a tender hacia la comodidad cuando es todo lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, en ese caso, lo evolutivamente incorrecto sería estar constantemente buscando el disconfort, convenciéndonos de que el disconfort es lo que necesitamos o atravesar el disconfort es lo que necesitamos para obtener ese nivel de satisfacción con nosotros mismos, de contento porque logramos algo, porque fuimos al límite de nuestra capacidad
y lo vencimos. ¿Tá? Pero hoy por hoy está bastante desconectado eso de una necesidad cotidiana. Tenemos que ir y exponernos en el gimnasio a levantar X cantidad de peso, o hacer X cantidad de repeticiones, o correr X cantidad de kilómetros. Y antes hubiera sido, bueno, con un objetivo puntual, sobrecorrer a un animal y cansarlo en grupo, conectarnos tribalmente, la sensación de éxtasis que eso da, la sensación de euforia y de hiperconectividad, es ahí donde empezamos a tener la experiencia humana full, ¿no? Full músculo. La experiencia humana a full, a pleno, con todo el potencial. Es como que tenemos un potencial que muchas veces podemos pasar muchísimos años sin tocarlo, sin llegar, salvo alguna situación en la que tenemos que correr rápidamente para salirnos de una situación o en la que nos exponemos a una situación traumática, de riesgo, violenta. Y hay algo de que nos hace sentir vivos de esas situaciones. Es muy loco lo que nos pasa. Nadie lo busca, nadie lo prefiere. Pero cuando hay algo intenso, cuando hay algo que nos ocurre de manera dramática, y ahí es donde un poco vienen las enseñanzas de Dostoyevsky, ¿no? De estas cuestiones de decir, cuando el ser humano, y muchos pensadores, ¿no? Cuando el ser humano tiene todo excesivamente cómodo, predecible, y está como en una situación de estabilidad eterna, hace cosas en su vida cotidiana para arruinar todo y tener que resolverlo. Porque en definitiva somos máquinas o somos seres que estamos cableados para resolver conflictos, para resolver situaciones. Por eso somos curiosos por naturaleza, somos exploratorios por naturaleza, somos forrajeros por naturaleza, estamos en esa búsqueda. Entonces, cuando esa búsqueda se nos activa por lo que estamos comiendo, por lo que estamos viendo y por lo que estamos consumiendo de manera virtual, y estamos en esta posición en la cama, comiendo, es como el peor combo al que nos podemos exponer, porque le estamos dando señales de hiperactivación, de overdrive, de sobreexcitación a nuestro cerebro, al cerebro. Estímulos superaditivos, estímulos que nuestro cerebro y todas nuestras neuronas dopaminérgicas no pueden metabolizar saludablemente. Robert Lustig dice, las neuronas dopaminérgicas y los receptores dopaminérgicos responden a una caricia, y siempre hago este gesto, ¿no? Digo, responden a una caricia porque son exquisitamente sensibles, porque tienen que ver con nuestra supervivencia, y nosotros con nuestros dopamine hits, con todos esos picos dopaminérgicos, con la gaseosa, con Netflix, con el consumo de pornografía, con toda esta cuestión, le estamos haciendo así a nuestros receptores. Después, los estímulos naturales palidecen en comparación con esos estímulos artificiales. Entonces, todo esto nos va empujando, lógicamente, a la comodidad y nos va empujando a tener una cierta desconexión por ejemplo, pérdida de las habilidades sociales. Ya empezamos a romper los puentes que necesitamos para conectarnos con las otras personas. Así que eso es un poco porque yo creo que desarrollamos lo que vos llamás adicción, pero yo creo que es como la vía natural de vivir en estos entornos. Por eso lo raro es alguien que se muestra disconforme. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esa aclaración. Y sí te quería preguntar, entonces, ¿piensas que la mayor parte de los problemas que vivimos en la sociedad moderna a todos los niveles, creo yo, crees que son justamente porque estamos sobreestimulando mecanismos naturales que tenemos de forma innata? Por ejemplo, el tema de la ansiedad, la depresión, incluso la obesidad, por ejemplo. ¿Crees que son simplemente mecanismos que estamos sobreestimulando por ese contexto que es ajeno a lo que corresponde a a lo que debería corresponder como nuestro entorno evolutivo? Yo creo que el perder la estacionalidad y perder la intermitencia necesaria de un montón de estímulos, ahí tenemos una pata del problema, ¿no? La sobreestimulación. Robert Lustig, que es este pediatra neurocientífico de la Universidad de San Francisco, él ha escrito El hackeo de la mente americana, Metabolical, el otro Fat Fix, no me acuerdo cuál fue su primer libro, todos muy interesantes y basados alrededor un poco de lo que tiene que ver con estos entornos y la manera en la que nos afectan mentalmente, fisiológicamente. Y es un poco
es un poco esta pérdida de la intermitencia natural de exposición a estímulos que necesitamos para conservar la salud, sobreexposición a efectos químicos deleterios de base, porque hoy por hoy nosotros estamos consumiendo y estamos comiendo en muchos casos mayoritariamente comestibles ultraprocesados que fabricamos nosotros. Es decir, no estamos comiendo, no hay este énfasis en comer real y la comida real, no es una moda. No es, y entiendo que cuando uno vive en grandes urbes, cada vez se separa uno más y te parece mucho más natural y mucho más lógico y nadie te va a hacer cara de asco si vos le das algo en un paquete de pastas, y vos le das una víscera, un riñón, seso o algo por el estilo y te genera asco, ese nivel de desconexión. Entonces, yo creo que hay una falta de exposición a estímulos que necesitamos y una sobreexposición a estímulos supraaditivos. Hay un ejemplo que yo reconozco y antes de decirlo sé que so pena de ser repetitivo, pero que tiene que ver con el ejemplo de los bichos en la luz. Lo dije en Chile el año pasado, lo menciono cada vez que puedo, porque es un ejemplo bastante y el público se renueva, ¿no? Y decir, es un ejemplo bastante elocuente de lo que quiero decir, ¿no? Cuando uno, las polillas, las mariposas, los mosquitos, bueno, todos se tienen su sistema de navegación. ¿Vos lo escuchaste? ¿Ya te lo dije? No, no. Lo comenté. Bueno, tienen su sistema de navegación en función de la luz de la luna. ¿Está? Son bichos nocturnos, eminentemente, y tienen su sistema de navegación con la luz de la luna. Los mosquitos no tanto, pero los otros que son más nocturnos tienen su sistema de navegación ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros prendemos luces LED, luces artificiales, luces lógicamente eléctricas, confunde sus sistemas de navegación, los altera, les hackea los sistemas de navegación, entonces los bichos quedan volando en círculos alrededor de la luz hasta que se fatigan y mueren porque no tienen ni se pierden, se confunden y pierden el norte, pierden la orientación de hacia dónde estaban yendo. Entonces, no, y lógicamente quedan entrampados alrededor de una fuente artificial y la luz de la luna queda muy tenue, queda como un estímulo excesivamente débil en comparación con la luz artificial. Y a nosotros nos pasa algo similar con cuasi estímulos. Por ejemplo, el estímulo social. Yo hablo mucho de la solitud y de la conexión social como los dos grandes antídotos para la soledad, ¿tá? Que son una de las grandes epidemias de nuestra época. Entonces, la solitud y la conexión social como la armonía y la solución, vamos a decir, humana a los sentimientos de soledad. Poder estar solos con nosotros mismos de una manera armónica y poder conectar con las demás personas de una manera sana. Versus estar solos y rascar esa necesidad social, esa angustia que muchas veces se nos genera con redes sociales, con WhatsApp, con mensajitos. Esto también tiene que ver con la tasa de virtualidad y analogía que uno propone. Tengo pacientes o conozco mucha gente que te dice, no, a mí me encanta estar solo, a mí no hay nada mejor que quedarme un viernes en mi casa, solo. Y digo, ok, ¿y qué haces? Bueno, miro, o sea, te dicen, mira alguna película o algo, o sea, no están tan solos, sino que también te empezás a ver los niveles de conexión y hay 3, 4 horas de conexión a Instagram, 3, 4 horas de WhatsApp, de mensajeo. Entonces, en vez de estar solo, conectando con la lectura, con la música, con la escritura, cocinando, compartiendo con alguien, que tal sería otra alternativa, no es estar solo, es estar solo, pero al mismo tiempo rasco esa necesidad social y eso es el equivalente al snackeo con la alimentación desde un punto de vista social, ese snackeo social. Entonces, somos las primeras generaciones, desde los nacidos después del 2007, 2008, son las primeras generaciones que puedan tener una deprivación de solitud durante toda su vida. Es decir, cada segundo, cada minuto que se queden solos con ellos mismos para ir al baño, antes de acostarse, al levantarse, manejando en la bici, en la moto, caminando por la calle, puedes estar conectado, interactuando con otra persona, desconectado de tus propios pensamientos. Si haces eso lo suficiente, estar con tus propios pensamientos se vuelve abrumador,
te da ansiedad, te da inquietud, te incomoda, te genera mucha ansiedad. Y no hay nada más desesperante que llevarte mal con vos mismo, que empezar a escuchar esas cuestiones. E invariablemente personas que llevan eso a un extremo, que solamente ponen el celular abajo dado vuelta cuando se quieren dormir, y la mente te dice, ok, bueno, no me diste ni 5 minutos durante todo el día, vamos a ver cómo te dormís ahora. Y empieza a tirarte el buffet de pensamientos, preocupaciones, angustias, a las que no atendiste durante el día. Por eso es tan importante tener un margen en el consumo de información. No puedes estar todo el tiempo conectado, todo el tiempo hablando. Y esto es algo que cada vez que lo digo me lo recuerdo a mí mismo. Cada vez que lo digo me lo recuerdo a mí mismo porque somos todos presas de esta situación. Entonces, empezar a tener bloques, este famoso ayuno de dopamina, que es otro rebranding de estar un rato tranquilo solo, básicamente, sin estimularte, y aprender a progresivamente ir aumentando esos tiempos. Pero sí, creo que es un poco una sobreestimulación y mucho de esto viene cuando uno está en ese nivel de ansiedad, lógicamente no pensás con lucidez. Y ahí es donde aparece también un estrés para nuestro organismo, malas decisiones, decisiones rápidas, impulsividad. No hay estilo de alimentación sano que aguante ese tipo de lógicas. Pero es brutal, Ignacio. De verdad que yo alucino con las conversaciones contigo porque nunca lo había visto así. De hecho, el tema de que uno muchas veces cree estar solo, pero no estás solo. O sea, realmente estás constantemente buscando como ese, me encanta el concepto que dice de rascar como esa necesidad sin llegar a satisfacerla del todo, ¿no? Porque estás buscando conexión, pero sin llegar a tenerla del todo. Y me llama, no sé, de verdad que me deja alucinando todo este tema de que seguramente ya en la próxima entrevista, cuando nos metamos en tema de dispositivos, yo creo que nos podemos ahondar más en la parte como mental, que hay detrás es un tema bastante interesante que creo que a día de hoy me gusta lo que has dicho, las generaciones más jóvenes, y luego dice las que nacieron en 2007. Y yo pensando, haciendo cuentas, yo decía, bueno, estamos muy fuera de esas generaciones. Vivimos en parte en un mundo analógico, por lo menos nuestras generaciones. Tuvimos esa dicha, creo que somos las últimas generaciones que hemos tenido esa dicha de vivir ese mundo más terrenal, más analógico. Se ve a día de hoy en las nuevas generaciones como les llega a generar como esa adicción a esos picos de dopamina, de estar constantemente deslizando. Hay videos realmente aterradores en internet de niños constantemente deslizando, niños muy pequeñitos. Pero me gustaría volver No, dormidos. dormido. Eso lo he visto. Es brutal. Pero me gustaría volver a algo que mencionas y el tema que yo creo que es fundamental, el tema de la intermitencia. Porque básicamente creo que lo que hemos perdido es justamente esa capacidad de, de exponernos a esas incomodidades que estaban presentes en esa naturaleza humana que tú mencionabas, en ese contexto, en ese entorno. Yo por eso te decía al principio de la entrevista que me da la impresión de que lo estamos haciendo todo mal, porque cuando te pones a ver que evolutivamente, o sea, a nivel fisiológico pareciera que estuviésemos más adaptados a que cuando entramos en épocas de verano los días son más largos, obviamente hay más exposición solar, somos capaces de sintetizar más vitamina D, más movimiento, más entrenamiento de fuerza, entre comillas, por obviamente todo lo que requería el salir a cazar. Esto nos permitía generar masa muscular. La masa muscular actúa también como un reservorio de vitamina D. También había mayor presencia de alimentos ricos en carbohidratos. Se generaba una especie de resistencia a la insulina que nos permitía acumular también más grasa corporal. Y todo eso tenía un sentido porque luego nos íbamos a enfrentar al frío, a ese invierno que ya dejamos de vivir, a esa exposición a temperaturas más bajas, a días más cortos, a menos disponibilidad de comida también. Y nuestro cuerpo tenía mecanismos para obviamente utilizar la grasa que habíamos almacenado, utilizar la vitamina D que también teníamos de reservorio en los músculos, y pues que los días eran más cortos y probablemente producíamos más melatonina, etcétera. Parecía estar todo bien pensado. O sea, por eso te decía antes, te hacía la pregunta de si son mecanismos que tenemos de forma innata, porque la evolución no ha sido tonta, ¿no? En su proceso de adaptación. Y que simplemente son mecanismos que tenemos, pero que lo estamos sobreestimulando con este contexto que es ajeno a nuestro cuerpo. O sea, es como como que tú intentes a tu ordenador, ese que de repente tendríamos o usábamos en la época de la universidad, un ordenador súper viejo, un computador súper antiguo,
y le intentes instalar un Windows 10 o un Windows 11. O sea, obviamente va a colapsar, no vas a poder ni siquiera instalárselo. Entonces, obviamente tenemos un hardware de millones de años, que le ha costado millones de años a la evolución, adaptar al contexto, pero con un software de 2023, que pues, obviamente estamos colapsados. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de haber perdido esa intermitencia a todos los niveles? Porque no únicamente hablando en movimiento y en alimentación, sino también en exposición a la temperatura, en absolutamente todo, en la exposición a las luces también. Lo hemos perdido absolutamente todo. Bueno, yo creo que las consecuencias son la miríada, la gran cantidad de patologías modernas o de aparición moderna o de agravación, de acentuación de la aparición de todas estas patologías modernas. Desde mi plano, desde la psiquiatría, son la aparición y cada vez más marcada. Nuevamente esta visión sistémica, yo creo que más que pensarlo como una sobreestimulación, yo vuelvo a insistir en este punto de una estimulación torpe, porque en algún punto tenemos una sobreestimulación de ciertos elementos, un exceso de consumo de cierto tipo de información y una falta de consumo de cierto tipo de información. Y más que consumo de información es interacción, porque nosotros, los seres humanos, somos seres que percibimos, somos seres que lejos de tener este rebote con las cosas y no yo te digo algo y vos me decís algo y yo reacciono a lo que vos me decís y vos reaccionás a lo que yo te digo, nosotros estamos interactuando a un nivel mucho más profundo, a pesar de que vos sos un avatar, yo te veo en una computadora, te veo en mi celular, pero te conozco y yo simbólicamente represento que sos una persona y veo tu gesto, veo si lo que te estoy contando te interesa, al mismo tiempo veo si hay un comentario, veo si hay algún componente y eso me va modificando y somos seres afectivos. Nosotros siempre, la parte cognitiva y nuestro cerebro, en este libro 7 lecciones y media sobre el cerebro, es decir, nuestro cerebro no es para pensar, una maravillosa máquina que genera un presupuesto energético basado en antecedentes y en una experiencia tanto genética como individual, o sea, tanto de nuestra especie como del individuo, fenotipo y genotipo, o sea, no me sale el otro término, ya me va a salir. Tenemos, o sea, nuestra información genética es una información que va interactuando constantemente con el entorno. Entonces, una manera más sana de pensarnos, cuando empezamos a romper estructuras y empezamos a pensar un poquito por fuera de la caja, es pensar que nosotros interactuamos bidireccionalmente con toda la información que tenemos en nuestro entorno. Entonces, una de las preguntas que yo sugiero hacernos es decir, ¿cómo estoy estimulándome? ¿A qué me estoy exponiendo ambientalmente? Ya sea con cuestiones que tienen que ver con la información lumínica, la información de los alimentos, la información de las otras personas, cómo estoy interactuando con eso y cómo me estoy sintiendo, qué sintomatología, de qué manera estoy reaccionando afectivamente. Porque en nuestro organismo hay una jerarquía bien marcada y somos seres afectivos. La parte cognitiva es la joyita de la reina, el procesamiento terciario de la información. ¿Qué pensamos de lo que pensamos, nuestros juicios? A nosotros nos encanta identificarnos con eso porque es lo que nos permite mirar al cielo y la poesía y la filosofía y reflexionar. Pero no nos gusta conectarnos tanto con esa naturaleza primordial, eso instintivo, esa naturaleza oscura y agresiva que también tiene el ser humano. O sea, si nuestros ancestros no hubieran sido tan agresivos, nunca hubiéramos sido el depredador apex del mundo. Nunca nos hubiéramos unido para exterminar otras, no solamente especies, sino otros grupos de humanos que competían con nosotros, porque el Homo sapiens fue eliminando otros homínidos también. O sea, somos realmente letales. Entonces, cuando nosotros crecemos y estamos en el 2023 y creemos que somos virtuosos y buenos y angelicales y puros y la pobre naturaleza. No, tenemos una naturaleza sumamente oscura, que tiene su luz, tiene su complementariedad como todo, pero esa energía es la que estamos desconectados. Estamos desconectados de
saber de lo que somos capaces de hacer, no hacerlo, estar conectados a todo nivel, pero es ahí donde nosotros buscamos controlar todo cognitivamente y nos desconectamos de, bueno, justamente, si afuera está oscuro, desde las 7:20 de la tarde, ¿qué hago con las luces prendidas, encandilándome como una bizcacha a las 11, 12 de la noche? ¿Qué señal le estoy dando? ¿Qué información le estoy dando a mi sistema nervioso? Si yo estoy solo y angustiado y no estoy tomándome el esfuerzo de movilizarme hacia, porque antes por lo menos una persona que quería tener algún tipo de vinculación con otra persona, te tomaba el esfuerzo, te bancaba en la incomodidad de llamar y que te atienda la madre, el padre de la persona que te gustaba, te esforzaba, era constantemente ir chocarte con situaciones difíciles y ver cómo las ibas resolviendo. Entonces, parte de lo que tiene que ver con la comodidad también nos afecta en estas áreas, ¿no? De las habilidades sociales que mencionábamos antes. Entonces, es estimularnos de una manera más inteligente. En vez de hacer largas maratones constantemente con determinados objetivos arbitrarios, también estimularnos, hacer estos estímulos intermitentes de altísima intensidad para nuestro organismo, saltar, movernos, agacharnos, cooperar, jugar, estimular circuitos del juego. Y nosotros hemos crecido creyendo que esto tiene que ver con cuestiones, lo hablamos un poco el otro día en el evento, ¿no? El juego como un elemento de reconexión con lo lúdico, con circuitos que son homólogos con el resto de los animales. Por eso nos podemos dar cuenta cuando un perro está jugando con otro perro, o si están peleando, o si están en modo cacería. Entonces, reconectar con esto de lo exploratorio del ser humano, que tiene que ver con lo dopaminérgico, lo exploratorio, la curiosidad, el manejo de la incertidumbre, el ir hacia mis límites para que mis límites se expandan, aprender a gestionar el riesgo, aprender a transitar de manera estratégica e inteligente la incomodidad. Entonces, yo trato de bajar un mensaje, digamos, o transmitir un mensaje con mucha esperanza, porque somos tan nobles aparte, nuestro organismo es tan noble que cuando le empezás a dar los estímulos que necesita, no solamente te lo va a recompensar con placer y satisfacción, que es la satisfacción que tenés cuando te exigís, ¿no? Estás cansado, te duelen las piernas de haber jugado un partido, lo que fuera, pero estás contento, estás calmo, satisfacción. Y si le diste satisfacción a un circuito que necesita ser estimulado con cierta periodicidad, ¿está? Porque es incluso el entrenamiento que necesita cierta disciplina, que necesita la disciplina para llevarse adelante. Pero es visto como, oh, tengo que entrenar, y oh, debería entrenar. Si es visto así, ya empieza a perder parte del propósito que requiere. Pero no conozco a nadie que haya transitado ese malestar y ese sacrificio y vuelva a diga, estoy arrepentido de haber ido a entrenar porque ahora estoy cansado. No, hay una sensación de cansancio, pero de satisfacción. En oposición al tired but wired de los yankees, ¿no? Estoy cansado pero enchufado 220. ¿No? Como físicamente cansado y apático porque estuve todo el día en el sofá, pero la cabeza la tengo a 200 por hora porque no le di de comer, no le di para resolver conflictos, no le di para crear, no le di para interactuar. No sé si me fui un poco, pero bueno, tiendo a irme por las ramas como los monos. Bueno, hablando de homínidos y de monos. Y no, de hecho está súper interesante. Y hay una cosa que sí me gustaría, porque tú hiciste una analogía antes del tema de las caricias, o sea, de ese como efecto en la dopamina, ¿no? La diferencia de un estímulo que proviene de la naturaleza o ese contexto natural al estímulo moderno, ¿no? De un Netflix o de unas redes sociales, unos Reels, un Instagram, un TikTok. ¿Cómo podemos diferenciar? Porque al final vivimos en ese contexto, en un entorno dopaminérgico donde además estamos empezando a confundir justamente eso, ¿no? Lo que hablábamos al principio de esos picos de dopamina con felicidad. Y yo me he dado cuenta, sobre todo en la sociedad, lo ves mucho en los jóvenes, y esto lo uno con lo que habías comentado, lo quiero unir con lo que habías comentado antes, de que a la gente no le gusta ni siquiera escuchar sus propios pensamientos, ¿no? Van por la calle y con el tema de estos, los auriculares Bluetooth, van todo el rato escuchando música. Y yo entiendo que sí, que es muy bonito ponerle música a tu vida, pero de vez en cuando hay que aislarse y empezar a escuchar lo que tiene también tu mente para decir.
Entonces, ¿cómo podemos distinguir, teniendo en cuenta que vivimos en ese entorno dopaminérgico, acostumbrados a esos picos de dopamina constantemente, y que lo que de repente deberíamos buscar es, no sé si lo contrario, pero esa caricia de la que tú hablabas, ¿no? Esos picos de dopamina, pero eh, diría más adaptado a lo que se espera nuestro cuerpo del entorno. Tu pregunta es cómo diferenciar ambos tipos de estímulos. Sí, o sea, en un Bueno, entorno dopaminérgico, ¿cómo podemos buscar esos picos de dopamina que no son esos golpes a nuestro sistema que nos puede mira, llegar a afectar? busqué recién nuevamente porque Lastic tiene una diferencia clínica entre lo que nos da placer y lo que nos da felicidad. Él da un poquito el raconto de la historia de una famosa marca Cola que dice que un poco relaciona tomar la Coca-Cola con la felicidad. Y muchos alimentos ultraprocesados buscan intencionalmente confundirnos con este componente, ¿no? La diferencia entre placer y felicidad, la diferencia entre un pico, algo que es naturalmente pasajero, con algo que tiene más que ver con la serenidad y la ausencia de malestar. La felicidad a lo largo de la historia de la mayor parte de los filósofos tiene mucho más que ver con la calma, cierta serenidad, conexión con el momento presente, más que con la felicidad y la euforia de algo que nos entusiasma y nos mueve para adelante. ¿Está? Entonces, algunas de las diferencias que marca, es decir, bueno, el placer es algo más pasajero, la felicidad es algo que perdura, ¿no? Cuando uno se gradúa, cuando uno, cuando uno consigue un logro por el que estuvo trabajando duramente, cada vez que uno lo recuerda, va a resaltar y va a reconectar con esa felicidad y la satisfacción y el orgullo por haberlo conseguido, por haberse esforzado, por haber pospuesto el placer inmediato por esa satisfacción más duradera. El placer, a ver, estamos hablando acá de dopamina incentiva, de dopamina consumatoria versus dopamina incentiva, la que me mueve para adelante y mucho más conectado con la serotonina, con la satisfacción. Entonces la dopamina tiende a ser mucho más visceral, lo siento en alguna parte del cuerpo, siento como esa intensidad, siento esa explosión de sabor en la boca, todos hemos visto esos videos de los bebés zampándose el helado, probándolo por primera vez y teniendo una reacción totalmente de una cierta euforia y de un nivel de activación muy, muy alto, versus la felicidad que tiende a ser más etérea, tiende a ser más espiritual, tiende a ser una serenidad porque me siento conectado con el entorno. No es tanto una experiencia que vivo solo, vivo conmigo mismo. La dopamina tiene más que ver con una experiencia con mis propias sensaciones y conectado, y la felicidad tiene más que ver con algo compartido, tiene más que ver con los grupos sociales. Eh, el placer es algo que uno experimenta más al recibir y la felicidad se experimenta más al dar, ¿no? Es una de las grandes cuestiones. Por eso lo que tiene que ver con la gratitud, lo que tiene que ver con sentirse con gratitud. Eh, los placeres llevados a un extremo pueden generar tolerancia, muchas veces se necesita un aumento de dosis, puede haber síntomas de abstinencia, y ahí es donde hablamos de ese concepto de adicción que vos decías, pasar del me gusta esto al quiero esto al necesito esto. ¿No? Esas tres caminos hay un poco de la adicción, y la felicidad nos lleva a una adicción. A los ojos lleva a un estímulo de querer conseguir algún otro objetivo, pero uno quiere maximizar ese periodo, pero ya es inherentemente satisfactorio para el ser humano. Y bueno, tienen que ver más con esa producción de dopamina o la serotonina. Andrew Huberman, que es un neurocientífico de la Universidad de Stanford, si no me equivoco, él habla mucho de motivación, dopamina y cómo gestionarla, ¿no? Cómo gestionar nuestra motivación, cómo gestionar nuestros vínculos con todos estos estímulos que nos rodean, y en definitiva que están operando un poco como la luz que se intermedia para los bichos entre sus sistemas de navegación y la luna. Entonces, tratar de hacer un pensamiento un poco más reflexivo, un poco más profundo, de que si, por ejemplo, los grandes, diría, si pudiéramos un poco
consolidar muchos de los estímulos que generan esto, es decir, los videojuegos, la pornografía, las compras online, las apuestas online, las redes sociales, la necesidad esta de validación constante. Bueno, son algunos, y lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Son algunos de los más populares. Entonces ahí es donde los conceptos del dopamine fasting, no es otra cosa que tomar una distancia saludable de un cierto periodo de tiempo para que mi cerebro empiece a reconectarse y yo me pueda empezar a crear algo que a mí me empiece, atrás de lo cual yo me pueda empezar a esforzar y tener algún tipo de incentivo a mediano o largo plazo. Entonces, esto es un poco el cómo puedo retrasar la gratificación inmediata y cómo puedo poner un bloque de tiempo en el cual yo me alejo de esa sustancia, porque cuando el consumo de esa sustancia se ha vuelto problemático, es una de las definiciones que me gusta de la adicción porque es práctica, es pragmática. Es decir, el progresivo angostamiento de las cosas que me producen bienestar. Entonces, si yo me vuelvo excesivamente vicioso con la red social, yo prácticamente, si yo me alejo del teléfono, mi experiencia se va a tender a volver chata, me va a dar ansiedad, me voy a sentir incómodo. Y sobre todo si yo tengo cierta relevancia a la hora de conectar con la red social o tengo alguna validación. Esto es especialmente importante en las personas que exponen su cuerpo, se exponen a esa validación. O sea, es innumerable la cantidad de personas que me han consultado o me han mencionado este nivel de ansiedad ante la exposición a las redes, ¿no? La inseguridad que genera, la comparación constante. Entonces, estos son algunos de los conceptos de cómo ir identificando. Y otro es más sencillo todavía. Si no estuvo en nuestro entorno, si está en nuestro entorno en los últimos 15, 20 años, probablemente esté diseñado por el ser humano y que tenga que ser consumido con precaución o con algún tipo de manual de uso, que es un poco lo que uno trata de decir, filosofía del uso de todas estas cuestiones que se pueden rápidamente regular. Sobre todo el cerebro en formación. Por eso darles este entorno de asociación en el juego a los niños, del arte de la asociación, de conectar, de pelear, de jugar duro, de jugar pesado, fuerte, chocarse, recuperarse, pedir perdón, frustrarse, ir desarrollando las habilidades sociales. A los niños vos le das ese estímulo, les sacás los dejás un poco que se empiecen a conectar y les das un poquito de tiempo y es maravilloso como automáticamente empiezan a poner reglas, a hacer juegos, a desafiarse, a retarse, a treparse, empezar a correr riesgos. O sea, la función de los niños hasta los 6, 7 años es tratar de morirse, tratar de accidentarse y de matarse todo lo que pueda, y uno como padre tiene que estar ahí un poco cuidándole que no se den contra los bordes, digamos. Pero ellos saben lo que tienen que hacer y nosotros también. Por eso tomar un poco de distancia de todo esto que nos tiene abrumados en algún punto y anestesiados y empezar a reconectarnos con otro tipo de estímulo. Y no es tan distante, no tenemos que irnos a vivir a Costa Rica y estar, digamos, totalmente inmersos en la naturaleza para poder, pero mínimamente desde nuestras casas nosotros podemos empezar a generarnos un entorno un poco más saludable. Ignacio, ¿crees entonces que con el objetivo de recuperar justamente esa salud física, mental, metabólica, etcétera, todo parte de... O sea, yo me quedo básicamente un poco también resumiendo todo lo que hemos hablado, pero me quedaría con dos cosas, con coherencia e intermitencia. ¿Piensas que es básicamente lo que nos está faltando a día de hoy como sociedad moderna en este contexto totalmente ajeno a nuestro diseño? Sí, coincido con eso y creo que actualmente en la coherencia de la adaptación, y ahí me viene siempre la frase esta de Krishnamurti, de estar adaptado profundamente a sociedades enfermas, no es un signo de salud. Y repito siempre esta frase cuando sale este tema porque en definitiva nos estamos adaptando. Y esto es algo que mi colega neuquino de acá en Argentina, Esteban Larronde, siempre menciona, como la obesidad, como el intento, la obesidad y muchas de las patologías que tenemos, como el intento
de nuestro organismo de adaptarse. O sea, en definitiva es un intento sano de nuestro organismo. El tema es a qué nos estamos adaptando. Entonces es un poco llevar la reflexión un poquito más allá y ser más coherentes. Y respetar un poco lo que nuestra biología animal también nos pide. Y eso es parte de lo que de ser monos pensantes también nos ha jugado en contra. Creemos que la tenemos súper clara y nos desconectamos de nuestra esencia afectiva. Entonces, te pregunto yo, ¿tú crees que tendríamos entonces que luchar prácticamente en contra de un proceso adaptativo? O sea, me estás diciendo a mí de que nos estamos adaptando a ese contexto que obviamente pues, nos está enfermando, obviamente, pero que tendríamos que luchar contra un proceso de adaptación. O luchamos contra un proceso de adaptación o tratamos de generarnos los estímulos y empezamos a cuidar a qué nos estamos exponiendo. Hay cosas que son más intervenibles que otras. El uso del móvil es algo a lo que nos podemos relativamente cuidar nuestra exposición. Lógicamente que de una u otra manera nos va a afectar, porque si vas a comer y estás comiendo con otra persona que levanta el móvil y fragmenta la atención y te corta, te va a afectar. Pero de alguna manera nos estamos adaptando a entornos modernos con gran producción de estímulos que son netamente humanos. Por eso, hoy por hoy, le tenés que decir a una persona: exponete al sol, salí sin gafas, salí sin anteojos oscuros al sol. Depende de cómo uno esté parado en el espectro de usar o no bronceador o protector solar. No te expongas a luces azules a la noche, el efecto que esto está teniendo en nuestros sistemas de saciedad, en la función de la leptina, la función de hormonas que nos ayudan a mantenernos, que mantiene, en definitiva, por ejemplo, una hormona como la leptina, es una hormona que es un gauge, es un sensor de los niveles de energía que nosotros tenemos a nivel cerebral. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, fuentes ricas e hiperestimulando lo que nos ofrece nuestro entorno, ahí sí, lo que tiene que ver con el azúcar, lo que tiene que ver con almidones y alimentos refinados, toda época del año, los estamos constantemente preparando para un invierno que nunca llega. Y eso tiene efectos, no solamente a nivel de nuestros depósitos de grasa, que eso lo compartimos con un montón de otros animales, un montón de otros mamíferos que viven en entornos naturales, sino que también tiene efectos a nivel de nuestra salud mental. Porque este efecto del forrajeo, este efecto de la desinhibición frontal en la búsqueda de alimentos, el aumento de... no quiero ser confuso con eso. La desinhibición es un poco desconectar la parte más pensante de nuestro cerebro y estar más impulsivo, asumiendo más riesgos, con una actitud más exploratoria, más ansiosa en definitiva, que tiene que ver con aumentar dramáticamente la actividad. Pues pensemos en inviernos duros, ¿no? Hay ciudades que no tienen inviernos tan duros ni tanta variabilidad climática. Pero previo a lo que son, o sea, lo que tiene que ver durante la dieta otoñal, vamos a decir, previo al invierno, es ese aumento concomitante del consumo de grasas y de carbohidratos, bajando ligeramente el consumo de proteínas y eso activando mentalmente esa conducta exploratoria. Si estamos todo el año en ese estado, todo el año con esa sensación de que me baja la saciedad, empiezo a acumular más grasa, empiezo a generar el hígado graso, no alcohólico, en el mejor de los casos, empiezo a generar una insulinoresistencia desde una comunicación con mi entorno en la que estoy fallando en darle la información que necesita, porque por un lado le estoy generando información dispar a lo que es mi biología circadiana, a mis relojes internos, que no es solamente si duermo o no duermo de noche o estoy despierto de día, tiene que ver con la función de todos los órganos de nuestro organismo. ¿Cómo se setea? ¿Cómo sabe nuestro sistema nervioso autónomo cuándo activar enzimas digestivas, cuándo activar o aumentar la presión arterial o bajarla, o respirar con una frecuencia respiratoria más baja o más alta? Entonces, todas estas cuestiones son cruciales y que uno los ve en los niños. Los niños son lamentablemente como el canario en la mina de lo que nos ocurre a nosotros como adultos. Esta analogía de
mandar el canario de la mina, no sé si el canario de la mina es como mandar el canario para los mineros. Antiguamente mandaban un canario que iba volando hasta el fondo de los túneles de cuando estaban buscando carbón. Entonces, cuando no había oxígeno, el canario no volvía en algún punto, ¿no? Llegaba un elemento, entonces el canario en la mina te anticipaba que había algo que tenías que tener atención, era como lo primero que ocurría. Nosotros, en los niños, cualquiera de estos estímulos uno los ve exacerbados. Y eso forma parte, por ejemplo, del aumento dramático en los niveles de ansiedad, de déficit de atención con hiperactividad, patologías más complejas como el autismo. Que no soy un especialista en ese tema y lo trato con mucho cuidado porque es un tema sensible. Pero se empiezan a ver patologías que antes eran de adulto, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 3, la insulinoresistencia, problemas cognitivos, que no están solamente en la tercera edad. Es insulinoresistencia del cerebro. Es decir, empieza a mal funcionar nuestro sistema nervioso, empezamos a tener síntomas erráticos, malas decisiones. Entonces, todo esto, al perder la estacionalidad, al perder nuestra exposición a una amplitud térmica, o sea, ampliar la base térmica en la que nosotros nos podemos exponer estacionalmente, cotidianamente, el ayuno intermitente. Por eso tampoco hacer el ayuno intermitente de una manera rígida. Esto es lo que nos termina ocurriendo, perdemos flexibilidad. Yo creo que la respuesta a la que vos creo que me estabas tratando de pinchar, de que encontrar es, nos vamos rigidizando, y entre todas estas cuestiones que fuimos diciendo, nos vamos volviendo más rígidos. Y toda la naturaleza que se vuelve rígido, se vuelve frágil. Entonces tenemos que ir construyendo esa antifragilidad de Nassim Taleb, ¿no? Esa capacidad de responder y fortalecernos ante todos estos estímulos, que es un término asociado a la hormesis, que tan popular se ha hecho en estos últimos años también. Me ha encantado lo que has comentado de que pareciera que nos estamos constantemente preparando para un invierno que no llega. Y justamente por eso yo al inicio de esta entrevista te decía que no sabía un poco cómo comenzarlo. Creo que hemos ido hilando absolutamente todo hasta llegar, yo creo que a la pregunta, ¿no? del millón, porque si nos estamos preparando, obviamente, si todo lo que nos está enfermando a todos los niveles, justamente ese contexto, ese invierno que nunca llega, para el cual nos pasamos toda la vida preparándonos, ¿cómo entonces deberíamos vivir ese invierno? O sea, literalmente hablando, porque al final hemos hablado de intermitencia, de ciclos, etcétera. Entonces, ¿cómo rompemos o terminamos por romper ese verano eterno en el cual vivimos y empezamos a vivir, pues, en este caso, invierno para los que estén en el hemisferio norte? Porque justamente era digamos, el contexto para el cual quería hacerte esta entrevista, el invierno metabólico. Pero entonces, ¿cómo rompemos ese verano eterno? Y para las personas que estén ya justamente de entrada al invierno, vivir realmente ese invierno que se está esperando tu cuerpo desde hace probablemente muchos años. Bueno, hay varios aspectos. Tu pregunta, vos estás apuntando más a, bueno, algunos tips prácticos de cómo hacer como para que emular lo que tiene que ver con el invierno real externo. Cómo hacer para emular y para atravesarnos con lo que hubieran sido algunos de los estímulos ancestrales. ¿Es un poco tu pregunta o a dónde le apuntás? No, sí, exactamente eso. Bueno, Eh, acá hay algo que en la naturaleza empieza a aparecer más en algunos momentos con más disponibilidad, que tiene que ver con la aparición de fructosa, especialmente en los meses de otoño, y almidones. Entonces, naturalmente eso nos hubiera aumentado esa conducta de forrajeo o exploratoria para empezar está el raconto de los osos, ¿no? Que empiezan a consumir frutas y elevan en 10x o 20x el consumo de frutas y pueden consumir una cantidad enorme en los meses previos a activar la hibernación. En la hibernación está caracterizada por un ayuno, una hipoactividad, un aislamiento, y desaparecer básicamente en la hibernación es un descenso de la tasa metabólica bastante dramático,
Y nosotros hemos encontrado un montón de formas de ir sorteando eso porque no tenemos el mismo tipo de fisiología. También sería un error que es, compararnos de la misma forma. Pero hay algunos tips prácticos que uno pudiera abordar como para empezar a tratar de vivir ese invierno metabólico. Cuidar, en primer lugar, yo siempre arranco por el tema del descanso y la exposición a las luces. Cuando el día biológico se acorta, cuando el día biológico se acorta, no es necesario tampoco mantenerlo exactamente igual todo el año y seguir yéndonos a dormir a las 11 de la noche cuando ya quizás a las 6 de la tarde ya es oscuro. Esto es particularmente dramático en países escandinavos o en países en los que tienen una noche excesivamente larga o el día excesivamente largo, pero en estos casos, cuidar el horario, no solamente en el que en el que me expongo a la oscuridad a la noche, y sobre todo no exponerme a luces blancas, luces azules, pantallas por encima, o sea, más de 1, 2 horas después de que ya está oscuro de afuera. Y si me voy a quedar despierto, tratar de mantener todas las luces por debajo de lo que tiene que ver con mi línea de visión. Mi línea de visión es lógicamente que no venga de arriba, emulando un poco, que voy a abrir a mi perro porque si no va a empezar, emulando un poco la luz del sol que me mantiene en esa vigilia. Al fin del día, la luz del sol es esa primer señal a la mañana. Tratar de maximizar, el otro espectro, la exposición a la luz del sol durante la mañana, la poca que haya, si está nublado, un poco más de exposición, no usar gafas, y lógicamente tratar de setearnos y de sintonizarnos con nuestro entorno. Tratar de mantener una ventana de ingesta que vaya entre 1 hora, 3 horas aproximadamente desde que me levanto, abrir mi ventana de ingesta ahí y tratar de no mantener, obviamente que estas son medidas muy, muy generales, ¿no? Porque depende de quién estemos hablando, de la edad de quien estemos hablando, del sexo de quien estemos hablando, del nivel de actividad de quien estemos hablando, y el nivel de amplitud que tenga en su entorno. Hacer hincapié en esto, no combinar dentro de las comidas. Somos exquisitamente sensibles en nuestro nivel de insulina a las altas combinaciones entre carbohidratos y grasas. En la naturaleza, el único alimento en el que eso está junto es en la leche materna, porque justamente tiene un efecto insulínico muy alto, potenciando el crecimiento justamente la acumulación de esa grasa parda tan metabólicamente activa para los niños, porque tienen un margen de térmico mucho más pequeño. Eso el segundo término. Sobre todo, si voy a tener un estilo de vida muy sedentario, reducir de manera muy importante el consumo de carbohidratos. En esos casos es súper importante una alimentación low carb o cetogénica, decididamente. Porque si no es como que estoy consumiendo carbohidratos para una actividad física que nunca llega. Lógicamente que nosotros podemos meternos en un gimnasio calentito o salir a correr en el frío y todo esto va a tender nuestro sistema a sincronizarse con esa utilización. Eso es muy importante. Simon Foley, que escribió esta dieta, se llama No comas para el invierno. Él es un irlandés y él habla de porcentajes específicos, ¿no? Dice, la dieta de la desesperación, del gorging, del atracón, de la ardilla es 53% grasa, 41% carbohidratos, 6% proteína. No emular eso. Es algo que yo te he escuchado mencionar muchas veces. Nos han asustado con el consumo de proteína por el daño renal, etc. Es súper difícil comer exceso de proteínas. Es difícil porque es un macronutriente que tiene una saciedad intrínseca muy, muy alta. Y si vas a comer carbohidratos, no complementarlos con grasas, sino con proteínas magras, lo más magras posibles. Bueno, no minimizar el tema de la proteína, de movimiento regular, esto es importante. O sea,
en oposición a lo que decíamos, si no vamos a estar invernando y vamos a seguir comiendo porque estamos haciendo estos ayunos prolongados, tener algún tipo de movimiento regular y no abrazar una vida sedentaria. Y esto puede ser, posterior a comer, una caminata, lo dice permanentemente Mike Matzel, Metabolic Mike, una caminata de 10-15 minutos. Eso ya es suficiente como para asimilar y activar la musculatura y hacer de buffer, de amortiguación para la subida de la glicemia. Y la hidratación. Tener en cuenta que en la grasa nosotros conservamos hidratación. Está en la jiba de camello, está en la panza, en los depósitos adiposos del oso. En este libro, Nature Wants Us to Be Fat, que habla un poco del rol de la fructosa, Richard Johnson es un nefrólogo, habla mucho de todo cuál es el rol de esto en la naturaleza, y es una forma de conservar agua también. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos deshidratados y nuestro cerebro nos lleva a comer fructosa o habitualmente frutas? Nuestro gusto dulce es la naturaleza. No estoy buscando un cookie o una dona o dulce de leche, digamos. Es la fructosa que está metida en el azúcar, digamos, que forma. Y sobre todo los alimentos procesados con el jarabe de maíz alto en fructosa, que tiene mayor concentración de fructosa, es mucho más activo, es mucho más potente en generar todo esto. Esos serían como los elementos más importantes como para transitar nuestro invierno metabólico desde un punto de vista del entorno. Y yo creo que son justamente los meses en los que muchas veces más nos indulgimos en la fructosa, más nos indulgimos en el azúcar, más nos indulgimos en no entrenar. O sea, más tarde nos vamos a dormir en función de lo que deberíamos irnos. Quizás no deberíamos irnos a dormir todo el año a las 11 de la noche. O sea, nos daría cierta regularidad. Pero si tenés veranos largos, o sea, días largos en verano y inviernos cortos, bueno, ir asimilándolo, ir acomodándose. Hay una función en el celular que te marca el ocaso, el atardecer, el amanecer, todos los movimientos del sol y te dice las horas del sol del día. Ese puede ser una buena referencia, un buen proxy para tener una ventana de ingesta 3 horas antes de irte a dormir y una a 3 horas después de levantarse. Tratar de posponer la cafeína en la mañana, que no sea lo primero que uno consume. Bueno, tener una buena hidratación inicial durante las primeras 40 minutos, 1 hora. Y siempre con los objetivos en relación a nuestro cerebro de nutrirlo, de protegerlo y de brindarle buenas fuentes de energía. Y lo último que voy a decir, grasas de calidad, ¿no? Las grasas trans perjudican todas las membranas celulares, perjudican la señalización de electrones, vuelven a nuestras células más vulnerables, nos dejan expuestas al estrés oxidativo. Entonces, grasas de calidad, omega 3, idealmente que provengan de los alimentos. Ya cuando uno empieza a hablar de suplementos, todo se vuelve un poquito más confuso. Puede tener que hablar de calidad de los suplementos, el momento, la señalización la señalización epigenética de cada suplemento. Por eso no se trata de esconderse del sol y tomar vitamina D, porque no me gusta estar al sol. Y es todo lo que viene con la vitamina D también. Sí, que es una hormona más que una vitamina. Y de hecho, a día de hoy hay muchos expertos, sobre todo en habla inglesa en los Estados Unidos, un poco también poniendo en duda el tema de la suplementación de vitamina D durante época de invierno. Pero bueno, eso ya daría para otro podcast. Yo de verdad que he alucinado, Ignacio, porque esto es un tema que realmente yo creo que es la base, no voy a decir de todo, pero muchos de los problemas de salud que estamos viviendo a día de hoy como una sociedad moderna, porque estamos completamente desconectados de lo que significó nuestro entorno a nivel evolutivo. Yo me quedo con dos frases. Simplemente quería antes recordar de que desde que iniciamos esta conversación te lo dije, que lo estamos haciendo todo al revés. O sea, en invierno es cuando en el fitness más crudo, es cuando buscan la etapa del bulking, es comer más para engordar o sea, lo estamos haciendo todo al contrario, y cuando vamos de cara al verano entonces queremos definir.
O sea, completamente opuesto a lo que se espera justamente en nuestra genética, nuestra evolución. Es increíble realmente y me quedo con dos palabras, con coherencia e intermitencia. Yo creo que si buscamos ser coherentes con lo que debería estar ocurriendo, ¿no? Pero a mí me encanta la frase como es arriba es abajo, como es fuera es dentro. Buscar esa coherencia entre los sistemas, porque básicamente nos comportamos no de forma muy distinta como pudiese ser una planta, otro animal o el sistema solar. O sea, tienen relación todos los sistemas y buscar esa intermitencia, el ciclar, ¿no? Las cosas que vivimos a lo largo del año a todos los niveles, no únicamente hablando de alimentación, épocas de ayuno, épocas para alimentarnos, todo debería ser cíclico y eso lo hemos perdido, ¿no? Vivimos justamente lo que tú mencionabas en ese verano eterno. Así que de verdad que para mí ha sido una entrevista increíble. Hemos estado más de, yo creo que ya casi una hora y media aquí hablando de invierno metabólico, que al final, después de toda esa introducción, después de tratar muchas cosas que venían a cuento, hemos caído al final en justamente lo que yo quería llegar y era el cómo experimentar, cómo podemos empezar a vivir ese invierno metabólico y detener ese verano infinito en el cual estamos viviendo. Así que te quiero agradecer y quiero obviamente que seas tú quien se despida, que si tiene alguna consideración igual final, puedes aportar lo que tú quieras. Que recuerdes igual a la gente que te está escuchando, que te va a estar viendo igual en YouTube, dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir aprendiendo de Ignacio 40 y bueno, todo lo que tú quieras decir además, que quieras aportar. Bueno, agradecerte por la oportunidad. La verdad que haberte conocido fue un buen y un gran hito este año y llevar haber estado compartiendo una buena carne con una copita de vino en un momento idóneo, en familia, creo que fue muy lindo, fue un momento muy lindo y tener esta oportunidad también. Hay un concepto con respecto a lo que estamos hablando del invierno metabólico. Rick Johnson dice que me gustaría mencionar porque tiene que ver con la dieta keto, con el ayuno, con el ejercicio, con el descanso, que él habla del survival switch, ¿no? El switch de supervivencia. Entonces, entender de que nosotros tenemos un montón de switch, que obviamente que son metafóricos, pero que tienen que ver con cadenas metabólicas, que tienen que ver con caminos metabólicos, que uno los puede ir activando a piacere. Uno puede ir activando y hackear, entre comillas, no me gusta mucho esa terminología, pero digo, uno puede ir modificando su biología para adaptarnos mejor. Entonces, entender que está ese famoso, no sé si es tan famoso, pero es el switch glucosa-acetonas que se activa cuando uno tiene una demanda bioenergética, algún tipo de desafío bioenergético. Pensemos en el ayuno y pensemos en el ejercicio físico intenso. Y del otro lado tenemos lo que serían los momentos de recuperación, los momentos de restauración de nuestra energía mediante la alimentación, mediante el descanso y mediante el dormir. Entonces ahí es donde se activa el switch cetonas a glucosa durante ese periodo de recuperación. Y cada uno tiene una función muy importante en nuestro organismo y debemos respetar. Entonces, cuando no tenemos esa flexibilidad metabólica de alternar los niveles de energía, tanto cotidianamente como estacionalmente, es cuando nos empezamos a rigidizar y empiezan a aparecer problemas porque empiezan a haber cortocircuitos en nuestra transmisión de energía y uno de los primeros que sufre es nuestro cerebro. Entonces, cuando yo mejoro mi resistencia celular al estrés, cuando yo mejoro, por el otro lado, los momentos de recuperación, el crecimiento celular, siempre decimos, bueno, yo estimulo mi musculatura durante el día, pero crece de noche, crece cuando yo estoy descansando, cuando yo estoy reparando. Y lo mismo ocurre con los aprendizajes, estudio, pero no estoy aprendiendo ahí. Lo afianzo y armo la potenciación de largo plazo cuando estoy descansando, cuando estoy alejado del material. Entonces, todo esto cuando uno lo hace de manera elegante, cotidianamente, periódicamente, con diferentes tipos de ayuno, de entrenamiento, de descanso, tiene que ver con este zoom in, zoom out. Me intensifico y descanso. Mejoría la transmisión sináptica, mejoría la neuroplasticidad, mejoría la producción de factores neurotróficos, es decir, de alimento para nuestro cerebro y el resto de nuestro organismo. Resistencia a la degeneración, es uno de los mejores protocolos para prevenir patologías neurodegenerativas, sea cual sea la que uno puede estar expuesto genéticamente. Y mejoría también los niveles de calma. Sí.
mejoría los niveles de esa ansiedad basal en la que mucha gente está. Luego cuando las personas empiezan a hacer ayuno, lo hacen con un buen objetivo, de una manera sana, progresiva, empiezan a cortar alimentos hiperexcitatorios que generan una producción excesiva de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, nos da más estabilidad de los neurotransmisores. GABA, chill, descanso, serenidad, y glutamato, activación, aprendizaje. Entonces, necesitamos esa coherencia y esa intermitencia e ir activando el switch metabólico tanto en invierno como en verano, tanto en el día como en la noche. Y con eso cerramos nuestra maravillosa charla de hoy, David. Qué espectacular, de verdad que hay mucho que aprender todavía y mucho por decir también. Creo que la gente necesitaba este tipo de información. Seguramente es que ya se me ocurren un montón de entrevistas con temas distintos, hablar de la flexibilidad metabólica, el tema de la adicción a las redes, el problema en las pantallas o los dispositivos móviles. Estoy seguro de que esta va a ser la primera de muchas veces que te vengas aquí al podcast a hablar cositas interesantes. Así que nada, que seas tú quien se despida, quien le recuerda a las personas dónde te pueden seguir y dónde pueden seguir aprendiendo más de Ignacio Cuaranta. Estoy tanto en YouTube, que abrí mi canal recientemente, estoy empezando a tratar de publicar con una buena frecuencia, lo mismo que en Instagram, Ignacio 40 con C, Ignacio.40 en Instagram, Ignacio 40 en YouTube. Uso también Twitter, pero muy esporádicamente, y por ahora también estoy más, no me gusta mantener tantas redes activas, así que ahí es un poco más consumo información, artículos y novedades, más que estar activo. Así que Instagram y YouTube serían las dos formas más directas para encontrar algún tipo de información de la que publico. Así que bueno, desde ya muchas gracias, David, por la oportunidad, y abiertos en la próxima. Y el próximo lo hacemos presencial en Buenos Aires. Ahí vamos. Un abrazo enorme, Ignacio. Muchísimas gracias. Un abrazo.